y bienvenidos a De Conocimiento Humano, soy Anfitriona Pris. Y antes que nada, ayer le subí el video de la Mujer Maravilla, la apreciación. Y bueno, de repente uno comete errores, es uno consciente de eso. Y bueno, saludé como Ichiyo no Kana, perdonen ustedes, era para aquí para De Conocimiento Humano. Pero bueno, suele suceder tener este tipo de errores y que no me fijé a la hora de subir el video, si no lo hubiéramos repetido nuevamente. Y bueno, tenemos aquí de lo que vamos a hablar, dos documentales, y yo sé que para algunos puede ser un tema muy pesado, sobre todo cuando se trata de la Biblia, y son dos capítulos que van a encontrar en la plataforma que ustedes compran y les llega a su casa y que tiene a Alexa, y no es otro más que este de Secretos Ancestrales de la Biblia. Se hizo en 1992 el documental. Así es que también desenterramos de repente cosas que ya no son tan actuales, pero vale la pena revisar. Este documental consta de 2 capítulos de 1 hora, ¿qué será? Y cuarto, por ahí así. Y lo vamos a ver entre escépticos, científicos, que nos van a ir contando qué tanto es de cierto las partes controversiales de la Biblia. Y por lo tanto, lo que nos van a tratar de probar es que realmente sí existe y no es fantasía. Todo tiene que ver con las controversias del Antiguo Testamento. Entonces es interesante ver cómo hay esta secuencia de probar que realmente no es algo que se sacaron de la manga o que era para hacer pues católicos romanos a la gente a fuerzas y meterles miedo como tal. Nos hablan primero de Sodoma y Gomorra. Lo que están contando es los acontecimientos de la Biblia y hay una escenificación dentro de cada cosa que nos van a contar aquí. Y de hecho, algunos dicen que es un mito religioso, otros que dicen que pues esto se articula con la ciencia. También vamos a ver opiniones de arqueólogos y si efectivamente existe o existió en aquella época Sodoma y Gomorra, que fue destruida estas ciudades debido a tablillas que se encontraron en excavaciones hechas en Irak. Y ahí es donde salen que sí existió Sodoma y Gomorra, sacando estas tablillas, lo que había sucedido y que dista mucho de ser un hecho religioso. Lo que sí, y no está descartado, es que también comentan de la presencia de extraterrestres que en ese tiempo fungieron como dioses para manipular a los judíos de la época, que vendría siendo antes de Cristo. Estamos abocándonos al Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo que se dice es que esta destrucción dentro del documental, que pudo haber habido una explosión de un volcán, que dado a esta zona tiene azufre, se pudo haber detonado y que estas ciudades cayeran. La narrativa es que dicen que Dios apareció para mover a la familia de Abraham de la ciudad por órdenes de ese supuesto Dios y esos supuestos ángeles, y que no son otra cosa más que extraterrestres, fuera de este mundo, vamos a llamarlo así, manipuladores, debido a que como está planteado es que estos supuestos ángeles estaban al servicio de ese supuesto Dios. Se habla también de que se realizaba en ese entonces una fiesta pagana y que según había mucha depravación. Es por eso que se debía de terminar con estas ciudades. De aquí sí te lleva a pensar que su destrucción pudiera haber sido los rayos o de una nave y que lo quisieron cubrir con explosión de un volcán. El segundo enigma contado dentro de este capítulo es la Torre de Babilonia, o el tercero más bien dicho, donde supuestamente de ahí
todo el mundo hablaba un mismo idioma y de ahí, al destruirse, salieron hablando varios idiomas. Después de que este supuesto Dios se enojara, para que en el mismo caso dicen que esto no pudo haber existido y que también dentro de esto dicen que siempre sí, o sea, es una como ping-pong. Pero dicen que esta torre sí fue construida y el propósito era hablar con este supuesto Dios corajudo. Se decidió construirla, pero como no le pareció a este supuesto Dios o extraterrestre, decidió destruirla y que se dice que se encontraron restos en excavaciones en dicho lugar. También nos cuentan la apertura del Mar Muerto, que por ahí pasaron los judíos y así ellos cruzaron. Eso sí, se ve como la escenificación de una película de Hollywood, de cómo se abrió este mar y pasaron, ¿no? Lo prueban ahí con una explicación científica que tiene una pendiente, el Mar Muerto, por donde pasaron y que en ese momento, según sopló un viento muy fuerte, y así fue como pudieron pasar, porque este cauce con estos vientos empezó a disminuir. Prueban que este mito puede ser verdad y apunta que también cierto tipo de tecnología hace que esto pudiera pasar y como eran los favoritos de este supuesto Dios, pudieran pasar. Fácilmente manipulables esta raza que se dice que es híbrida. Yo eso lo meto a colación porque está interesante este documental. Nos mencionan la tan famosa Arca de la Alianza, que se toma como un mito, y dentro de este documental prueban de su existencia y con una escenificación de cómo se pidió que se hiciera de una madera específica y con oro, con 2 querubines. Comentan que para la época sí podrían con con lo que tenían y con lo que usaban armarla. Y de ahí se dicen que están colocados los 10 mandamientos originales, además de otras cosas. Lo que se dice también es que nadie la podía tocar porque desprendía como cierta energía que podía matar a cualquiera que la tocara. Se muestra que era una forma que se comunicaban con ese Dios. Por lo tanto, la pregunta es, ¿el Dios era tan pendejo que no podía utilizar la telepatía con sus híbridos? ¿O no los dotó de ese gen? Vamos a preguntarnos ahí. El caso es que se dice que era este método de comunicación, que lo seguía protegiendo, y por otro lado se dice que fue enterrado en el templo que edificó Salomón, que ahí fue donde la pusieron, y pues en el año 1992 y un poquito más atrás que se hace el documental, unos monjes se atrevieron por ahí de la década de los 80 a hacer excavaciones de dicho templo, que resulta que cuando estaban por llegar a descubrir si es que verdaderamente estaba ahí la Arca de la Alianza, los musulmanes se pusieron de pestañas y la armaron de tos con el gobierno y taparon esa parte ya con concreto para que no se atrevieran a excavar. Pregunto yo, ¿de verdad ahí está abajo o la tienen los que dominan al mundo y por eso taparon para que no salga la verdad, que ahí no está en realidad el Arca de la Alianza? Y puede ser que con esto, actualmente hasta nuestros días, y especulo, pregunto también, ¿es posible que si esto existe, se estuvieran comunicando actualmente la nobleza que carece de color? También hay otro fragmento de la Biblia, es que si realmente el ser humano convivió con los dinosaurios. Y bueno, mientras dicen algunos científicos que esto pudo haber sido imposible, hay vestigios arqueológicos que se han encontrado de que sí hay huellas de dinosaurios y del ser humano al mismo tiempo.
y nos arroja este mito que tenemos una ciencia muy escueta, pero sí puede ser probado. También hablan en este primer capítulo sobre el derrumbamiento de los muros de Jericó y las trompetas, que también se dice que es mito o realidad. Y lo que se encuentra es que esta ciudad sí estaba amurallada, con pruebas que se encontraron y que hubo un terremoto. Vuelven con esa idea, el cual hizo que se cayeran estos muros y fuera como especie de arenilla, que terminaran. Sí, hay pruebas científicas de que por esos años hubo un movimiento telúrico y que sin embargo nos arroja de que este dios les dijo a sus chalanes que en 7 días atacaran, y llama la atención porque estos supuestos dioses ya manejaban la numerología a la perfección. Igual que lo hicieran 7 personas que tocaran la trompeta. También se dice que sí, se puede saber el año en que pudo haber sucedido este movimiento telúrico mediante la astronomía y una computadora, ya que haciendo cálculos con los movimientos se hacían cuentas con las con lo solar y con lo lunar, y dicen data el año, si mal no recuerdo, más o menos aproximado, pero no lo recuerdo, de la posición en que estaba el Sol y la Luna en aquellos años. Lo que se dice también es que no solo la Biblia tiene datos históricos, sino también astronómicos. Es un libro que es completo y que ya se decía que la Tierra en estos escritos era redonda, además de que giraba en lo que vendría siendo ahora lo que conocemos el sistema solar, entre otras muchas cosas. Entonces, esto viene durante el primer tramo, en el primer capítulo, y corrijo, dura 1 hora 33 minutos. El capítulo 2 empieza con la historia de David y de Goliat, si es mito o realidad, y que pudo haber existido un gigante en la dinastía de David y que duró 400 años. De hecho, dicen que genéticamente es que sí pudo haber variaciones que hacen que haya gigantismo, pero que no era el caso en ese sentido. Sí hay evidencia de que sí hubo gigantes y que en Palestina se han desenterrado estos cuerpos, del cual viene esto de Goliat, y que medía 2 metros 90 centímetros. Que esto ya lo han hecho con estudios, y que era una raza que existió en esos tiempos, y eran 2 tribus. Y también aparecen dentro de los jeroglíficos egipcios este tipo de gentes suficientemente altas que existieron en Canaán. De hecho, Goliat había blasfemado al falso dios y David pasó a enojarse por eso. De hecho, David quiso ver al rey, como te lo cuentan, y que había tribus que sí manejaban estas ondas, porque también como que quieren desacreditar que esto es falso, que una onda pudiera haber matado a Goliat con una piedra. Y aquí viene el dato interesante. Estas ondas se siguen usando, y en España hubo una guerra en 1936 donde las ondas se usaron como armas. Así que no tiene nada descabellado que hubiera pasado esto. Otra más de los mitos de que existió el monte Sinaí y las tablas de los 10 mandamientos de Moisés es otra controversia. Extraños, estos dioses eran adorados y todavía había ritos paganos. Obviamente, este falso dios también estaba engañando a los judíos. Y pues yo creo que él quería hacer el uyuyuyayayay de aquella época. Por lo tanto, si ya adoraban en fiestas paganas a otra especie de dioses, pues quiso ser el único. Vamos a llamarlo así en el Antiguo Testamento.
Y entonces Moisés pidió consejo. Dicen que esto es una copia de lo que sucedió en el Zoroastro para lo que dicen que son estos 10 mandamientos, y que hay 3 historias diferentes rondantes donde dicen que Moisés tomó esas piedras y las escribió, otras que Dios las escribió cuando las tenía Moisés y Dios las cortó y escribió en ellas. Y también dicen que Moisés cortó otras tablas y escribió las reglas adicionales. La cuestión aquí es que el monte Sinaí se encuentra así en Arabia Saudita, y que los 10 mandamientos o estuvieron hechos de mármol o de piedra caliza, que es lo que se encuentra ahí. Y así que se hicieron estos 10 mandamientos. Y había una creencia también en aquella época de un dios egipcio, pero el falso dios de los judíos les enseñó estos mandamientos, y sin embargo podemos comentar que el ser humano estaba deseoso de creer en algo, rendir culto, y así puede ser que estos Anunnaki se hicieron pasar por Dios en el Antiguo Testamento. Recordemos que este es un canal completamente abierto, no es religioso, y estamos hablando de lo que viene en el contenido del documental, más cosas que le estoy agregando de acuerdo a nuestro vocabulario hoy en día y lo que comprendemos como un ser extraterrestre. Ahora bien, ¿qué más diremos por aquí? Y según se le llama Derauz, así es como se llama el monte ahora, y de hecho dicen que entonces también pudieron estar hechas de granito, y que sí se pudieron hacer con herramientas antiguas para poder picar y escribir. ¿Cómo encontraron este lugar? Pues con coordenadas y con todo a través del internet. Para hacer el recorrido en cuevas que encontraron, y encontraron estas más escrituras por ahí hechas en piedra. Encontraron también un glifo o jeroglífico, como quieren llamarlo, de este dios que parecía como un toro. Y claro, que se entera el gobierno y ha puesto seguridad ahí para futuras excavaciones. Raro el movimiento del gobierno, porque eso quiere decir que no quieren que la humanidad sepa qué más hay. Y ahí nos deberíamos de preguntar si las guerras que han sostenido en Irak y Irak realmente son por el petróleo y no porque traten de descubrir el verdadero origen de esta tierra. Eso es lo que hay que ir viendo. Así que está resguardado por el gobierno en la actualidad. Además, que ahí encontraron piedras negras, así como estuvieran quemadas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que una nave bajó y quemó esas piedras para que estén ahumadas. ¿A quién vio Moisés para estas cosas de estas tablas? Lo podemos aterrizar hoy en día en una nave extraterrestre. Un rabino llamado Rabbi Shinojo Goren hizo una excavación debajo de un templo en Jerusalén. Llegaron a un cuarto subterráneo, lo volvemos a repetir como en el primer capítulo, donde pudiera estar esta arca de la alianza y estos 10 mandamientos, porque sería pues muy importante a lo mejor ya sacarlos a la luz. Cuando se iban acercando a ese lugar, la administración del templo decidió que estas excavaciones se detuvieran y evitaron que lo sacaran. Ahí va. También nos hablan dentro de este documental sobre el libro de Daniel y esta controversia, pero dice que pudieron haber sido escrito antes, y que corresponden a la época por unos hallazgos que tienen que ver con los rollos del Mar Muerto, sobre si la historia de Daniel es fidedigna dentro de la Biblia, y sobre estos hornos de fuego de aquella época, y sobre todo hablando del rey
ya saben ustedes, Nabucodonosor, el rey que tenía pesadillas y que se atemorizaba mucho. Ya tenía él a sus sabios para que le interpretaran estos sueños. Daniel era un gran observador y analizaba los sueños. Y como toda historia, también tenía a sus conspiradores, ¿no? Para no dejar saber realmente lo que soñaba el rey. El rey soñaba con un ente de cabeza de cabra y un cuerpo de león, y le hicieron creer más aparte que era el dios de la guerra Marduk, que ya fungía en Egipto en aquellos años. Ya había estado olvidado por años. Los conspiradores pues dijeron que necesitaba construir algo ahí sobre Marduk con oro y pues adorarlo. Y estos idólatras, porque así se les llama, seguían esto, a un falso dios. Y bueno, si nos vamos a poner, pues yo creo que todo lo que adoraron en Egipto era falso. Y pues dividiendo a la humanidad y a estos que se dicen que son híbridos, pues los iba a proteger el Anunnaki, ¿no? Se habla de unos hornos de fuego y que en 1956 hay unos cuneiformes en Londres donde se dice que sí hubo un levantamiento de Nabucodonosor, además que encontraban estas tablillas desenterradas en Babilonia de arcilla, narrando las peripecias de estos tres hombres que este rey había puesto como sus consejeros. Y los nombra como sus administrativos también. Entonces, la cuestión aquí es probar si realmente estos hornos existieron. Lo interesante es que dicen que sí había la tecnología para construir estos hornos y que eran de una cuadra, estos hornos grandísimos, y que estaban hechos de ladrillo, y que esto se puede ver al norte de Irak. Basándose en estas tablillas, se encuentran evidencias arqueológicas y eran esmaltados, y que también se puede ver a la entrada de la puerta de Babilonia. Además que la arcilla era quemada a alta temperatura de la estructura, y esto también, cuando quemas esta arcilla, se convierte como en vidrio. Muy interesante todo lo que dice este documental. Y que sí, estos tres, cuando le hacen la malobra a los conspiradores, los echan a estos hornos. Y dicen que sí, pudieron salir vivos porque no era un calor cuneiforme. Y sobre todo, si aumentabas, y curioso, volvemos al número 7 veces empiezan con este defecto y no calientan igual, y ahí te explican en qué parte estaban estos tres que los quisieron arrojar al hoyo para matarlos, en pocas palabras, y que dicen que sí, pudieron haber sobrevivido por ese defecto de calor. Y según lo que cuenta la Biblia mágicamente, es que pudieron haber sido salvados por un ángel o una persona que salió con ellos de este horno y que desaparece. Podemos decir que puede ser un extraterrestre también. Todo lo que no sea aquí plantado en la tierra, pues es o de fuera o intraterreno. O sea, no hay de otra. ¿Y qué más? Cuando salen estos vivos, entonces el rey los asciende. De aquí nos dicen que pues dista mucho del pensamiento mágico. Más aparte, también nos vamos con otra. Y que Hollywood le ha encantado armar todas estas historias bíblicas con muchas imperfecciones y mucho alejado de la realidad. Es por eso que
tras estudios y estos arqueológicos, nos calman mucho el paradigma de cómo estuvieron hechos estos hechos dentro de estos escritos. Nos vamos a Sansón y Dalila. Se dice que era una historia pagana, se dice que es una leyenda de que mató a varios hombres con la quijada de un asno. Y lo que comentan aquí adentro en el documental es interesante, porque dicen que sí, la quijada de un asno es un gran arma de defensa. Que su fuerza de Sansón no era extrahumana. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos gente asiática que nos ha demostrado que con el karate o con artes marciales y enfocándote puedes tener una gran fuerza y romper varios ladrillos, o gente que pone mucha su concentración y que puede romper con el pie ladrillos, una pared de puro ladrillo. Entonces, hay historias no bíblicas de que él era invitado a comer en los más altos rangos. Y también se puede ver Sansón y Dalila como una historia romántica con una fe fatal, como nos la han contado. Sobre todo, los filisteos son quienes le piden a Dalila que traicione a Sansón. La Biblia no explica la traición de Sansón a Dalila, sino que esto ya pasó de boca en boca y que fue por codicia. Lo que sí se dice es que le pagaron a Dalila y que sí pudo haber sido factible, ya que en esas épocas con pequeñas piedras que te muestran como de plata, al parecer es que sí le pagaron bastante y que sí pudo haber cargado estas piedritas, se dice para la 1992, que eso se cotizaría en aquella época en unos $10,000, ya que veían como una amenaza nacional a Sansón, que no podía beber, por lo que se dice de los judíos, pero sin embargo, en aquella época, para que emborracharan a Sansón, lo hicieron con una leche fermentada. Esto es interesante, que usaban como vino. Lo que expresan sobre el cabello de Sansón es que la mente puede hacer creer que esto es verdad, que quitándote el cabello pierdes tu fuerza, y es del modo que los psicólogos hablan también dentro de este documental. Y que también fue convencido de que había perdido su fuerza. En varias culturas donde se hace brujería, una persona puede creer que le hacen daño mediante un mechón, esto dice otro psicólogo por ahí, y que hasta podría enfermar si realmente se come el cuento y se sugestiona. Parece que es lo que dicen que pasó con Sansón, una especie de sugestión. También se hace ver como víctimas a los hebreos de los filisteos, o que cualquiera supuestamente les hiciera daño era el juez de los hebreos. Muchos creen que cuando Sansón tira estos pilares, que podía ser imposible, y más como nos lo ponen en películas de Hollywood, que eran como de concreto, es lo que te hacen creer. Sin embargo, en un museo en Tel Aviv, dicen que los pilares no eran de concreto, eran de cedro. Nada que ver con las mentiras de Hollywood, y aquí lo dicen en el documental. Y que no eran de piedra, que solo descansaban en unas bases de piedra, y nos ponen a un arquitecto que nos hace un diseño por computadora que es simple, y cómo estaba constituido, y que era más complicado, yo creo, que en aquella época otras construcciones. Nos dan los puntos más débiles de la construcción, y lo que dicen es que quitaron a la gente que estaba en el techo para ver cuánta presión tenía, y que al hacer o para tirar esta construcción se necesitaban de 60 a 65 kilogramos de presión para derrumbar el lugar donde se encontraban.
Hay otra posibilidad que con la gente que estaba arriba en los techos, este peso hubiera aumentado, pero también si estaban en el techo y este empuja los pilares de cedro, pudiera haber un desbalanceo y que eso hubiera valido fitos. Y dicen que sí, fácilmente Sansón con su fuerza lo hubiera hecho. Y ahí se tira la política de los filisteos. Y es lo que viene y lo que se menciona dentro de este documental que se llama Los misterios ancestrales de la Biblia o del Antiguo Testamento. Si tú ya lo conocías y lo viste, dime qué te parece. Se me hace interesantísimo todo lo que podemos ver en un documental y que obviamente ya cuando te lo explican, algunas cosas puedes decir, pues sí, pudo ser un terremoto, pues no, yo apunto a que pudo haber sido esto ya con nuestra mentalidad un poquito más capacitada para pensar en muchas más cosas y dejándonos del pensamiento mágico y religioso. Entonces, si te gusta este video, me puedes dar manita arriba, inscribirte, darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones, distribuir este material, porque entre más se vaya distribuyendo, más se vaya conociendo el canal. Y pues yo creo que son cosas que le van a ir interesando a la gente, porque aquí estamos tocando varios temas y lo que está por venir, porque hay más cosas de las que discutir. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Prisa Sagari y que tengan buena noche.